todos, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de una práctica que algunos consideran precoz, pero que de hecho la ciencia defiende como esencial. Esta es la lectura en la primera infancia. Jade, Lynn, hoy quiero que empecemos rompiendo un mito. Se cree que los niños de contextos vulnerables, por así decirlo, tienen menos capacidad innata para la lectura. ¿Qué dicen las investigaciones? Cuéntenos. Ese es el punto de partida fundamental, Alice. En el siglo XX nos trajo una verdad muy importante, que dice que aunque cada niño nace diferente, las desigualdades iniciales no son culpa de la clase social. Como dice el genetista Albert Jacquard, el destino es una mezcla de genética y entorno, pero la igualdad de base entre los bebés es una realidad científica que a menudo nos negamos a aceptarla. Exactamente. De hecho, organizaciones como ACCES han demostrado que si las experiencias con libros se dieran de forma sistemática desde la primera etapa escolar, combatiríamos muchas exclusiones sociales. Ok, veo que ustedes mencionan mucho a Emilia Ferreiro. ¿Cuál fue su gran hallazgo en este tipo de temas? Freire revolucionó todo al demostrar que el interés por la lengua escrita aparece en el tercer año de vida o incluso en el segundo. No es algo que la escuela nos instala, es como más un deseo de descifrar el mundo que el niño ya tiene antes de los 5 años, sin importar si sus padres son lectores o no. Ok, eso me parece muy interesante y concuerdo con esa idea, de hecho. Ahora entremos en materia técnica. Lynn, mencionaste antes que no toda forma de hablarle al bebé es igual. ¿A qué se refiere exactamente Francois Bresson con la lengua del relato? Es vital entender esto. Bresson distingue entre la lengua fáctica, que es la que usamos para los hechos cotidianos, come, cuidado, ponte el zapato, y la lengua del relato. La fáctica necesita el contexto para entenderse. Si la grabas y la escuchas después, a veces no tiene sentido. En cambio, el relato contiene todo el sentido en sí mismo. Lo preocupante es que en familias con dificultades económicas o sociales, la lengua escrita está desapareciendo después de los segundos años de vida, ya que el niño recibe órdenes o descripciones de hechos presentes. Al leerles libros estamos compensando esas deficiencias de discurso narrativo que posteriormente pues les será de ayuda en sus siguientes procesos escolares. Claro, y eso tiene un impacto en la psique, ¿no? Totalmente. El bebé percibe ritmos y repeticiones, incluso antes de hablar. El lenguaje articulado empieza cuando el niño nombra la ausencia. Cuando dice no da o y ya ante un plato vacío. Está usando símbolos para dominar la pérdida. Los libros ayudan a procesar ese sentimiento de pérdida y reencuentro de forma placentera. Me encanta la analogía del fútbol que aparece en los textos. Esta analogía es súper genial, ya que nadie intentará enseñarle fútbol a un niño que nunca ha tocado una pelota. El aprendizaje de la escritura es el game, pero antes de haber un planning, debe de haber una interacción con el objeto, ¿no? Y aquí entra la historia de Billy, un niño de 3 años que observó a la animadora Christelle Amanche. Al principio, Billy decía no quiero ante los libros, casi con vergüenza, porque sentía que no dominaba el lenguaje. Pero cuando se respetó su ritmo y se dejó elegir, pasó de regalarle una hoja de árbol a la animadora a pedirle que le leyera sobre monstruos y orugas. ¿Y por qué es tan importante que el niño o la niña elija el libro? Porque cada niño debe recorrer su propio camino. Por ejemplo, Bailey eligió la oruguita que hacía agujeros porque le fascinaba la idea de la casa y la transformación. Los libros ilustrados son obras de arte que les permiten salir de su capullo y enfrentar los peligros del mundo exterior desde la seguridad del regazo materno. Perfecto. Ahora, para terminar, hablemos de economía y sociedad. ¿Es caro implementar esto? Al contrario,
María Bonafé insiste en que estas prácticas son una fuente de ahorros. Es mucho más barato invertir en libros para bebés y formación de bibliotecarios que tratar de reparar el fracaso escolar y la exclusión social años después. Países que han retrasado la escolaridad formal, que por ejemplo como Suiza, a los 7 años ya tienen menos fracaso escolar porque permiten que en ese periodo de preparación a través del juego y el relato sean mucho más largos y sólidos. ¿Y cuál sería como un mensaje final para los padres que nos están escuchando sobre este tema? Que no tengan miedo de leerles, aunque crean que no entienden. El bebé reconoce formas simbólicas, como un rostro humano en un dibujo, desde que nace. Los libros son un puente entre el placer y la realidad. Y que confíen en el poder de las imágenes. Por ejemplo, los libros que nos señalan en el documento, que es Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, ayudan a los bebés a entender conceptos tan complejos como la identidad y la angustia de no ser reconocidos por los padres, pero con un final feliz que los tranquiliza. Wow, es fascinante cómo un simple juego de colores puede tocar fibras tan profundas. Pero, Lynn, mencionaste antes que el lenguaje empieza a articularse como de una forma muy específica cuando algo falta. ¿Cómo se conecta esto con la lectura? Cuéntame. Es un descubrimiento clave de Belio Cabrejo Parra. Él explica que el niño pasa de repetir sílabas como cucu a nombrar la ausencia. Cuando el bebé ve un plato vacío y dice no, ta o y ya, está usando el lenguaje para dominar el sentimiento de pérdida. Los relatos hacen lo mismo, transforman la vivencia sentimental de la ausencia en un juego de placer y reencuentro. Por eso, al final del primer año, su sed de historia es inmensa, aunque a veces los adultos dejamos de alimentarla de forma espontánea en esa etapa. Y no olvidemos que el bebé es un lector de imágenes, mucho antes de serlo de palabras. Desde los pocos días de nacido, puede identificar un rostro humano en un dibujo de un óvalo con puntos. Pero si los puntos están desordenados y no simbolizan nada, el bebé se muestra indiferente. Más adelante, cuando empieza a sentarse, reconocer formas en los libros y que asocia con palabras como gato o lobo, un proceso que va a la par con el descubrimiento de su propia imagen en el espejo. Claro, y esto explica por qué se apoderan, por así decirlo, de los libros, pero ¿cómo manejamos esto en un grupo? Porque a veces parece difícil leerle a varios bebés a la vez, ¿no? La clave es el modelo de atención individual en grupo pequeño. Es mucho más rentable dirigirse a un solo bebé mientras los otros esperan su turno. Escuchan y reaccionan a su manera. Es como una familia donde cada uno tiene sus propias lecturas. Debemos respetar que cada niño recorra su propio camino y elija su propia pequeña epopeya, porque esos gustos suelen ser duraderos y marcan su identidad como lectores. Para que esto funcione, el papel del adulto mediador es fundamental. Vimos en el caso de Billy como la animadora y Krister no le daba respuestas cerradas. Cuando él preguntaba por qué es mariposa, ella le devolvía la pregunta, dándole a entender que confiaba en su capacidad de comprender a su manera. Los niños son insaciables. Cuando los libros tienen calidad literaria y plasticidad, si no, pierden el interés rápido. Entonces no se trata solo de entretener, sino de ofrecer herramientas para pensar. Exactamente, como dice Marie Bonafé, los libros ilustrados son obras de arte que ayudan al niño a salir de su capullo y no a sortear obstáculos. No es una tarea difícil si aceptamos que el acceso a la lectura en la primera infancia es tan vital para la educación como la propia escuela primaria. Es cuestión de convicción, ya que si logramos que el contacto con los libros antes de los 3 años sea algo generalizado, estaremos dándoles a todos los niños, sin importar su origen, la confianza necesaria para no sentirse inferiores ante la complejidad de la lengua escrita. Sin duda, una conclusión muy poderosa para cerrar este gran podcast, esta gran conversación, este gran tema muy importante.
Gracias Jade y Lynn por ayudarnos a entender que leerle a un bebé no es solo como un acto de amor o como un acto de entretenimiento, sino es muy importante porque es un acto de justicia social y desarrollo intelectual muy profundo. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre las semillas de las palabras. Hasta la próxima.